Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Osvaldo Yair Hernández Santos y hoy vengo a presentarle la creación de las tablas recetas y de ingredientes, que también voy a crear sus relaciones y sus foreign key o sus llaves foráneas. Lo voy a hacer en el programa ISQL Workbench, pero ese es solamente el programa externo. El que voy a utilizar de la extensión de este propio programa será el Command Line Client, que se me hace más fácil. Y esto de aquí, el Workbench, que sería más gráfico, lo voy a utilizar solamente para mostrar las tablas que iré creando. Así que en un momento le voy a dar una explicación sobre cuáles fueron mis complicaciones al momento de hacerlas, ya que ya hice las tablas, pero anteriormente, y solamente le voy a mostrar qué complicaciones tuve en lo que creo estas tablas otra vez. Una vez explicado lo anterior, lo primero que hice fue hacer una pequeña práctica en donde creé anteriormente las tablas y fue más como una manera de ver qué tipos de sentencias voy a utilizar, y si me ocurría algún error pues lo corregiría en la creación de estas, ya que me tardaría más, y esto es más una demostración de lo que puede hacer una vez entendido el tema de las sentencias y cómo se utiliza. Así que lo primero que hice fue guardar las sentencias que utilicé anteriormente, que sería la creación de las tablas y luego la creación de las relaciones, que por ejemplo sería las foreign key o las llaves foráneas. Eh, ac- Especialmente en las llaves foráneas tuve errores de sintaxis y de no saber cómo se utilizaban las sentencias, pero ya fueron solucionadas y luego voy a explicar por qué, incluida en esta nueva, ya que aquí tienen más elementos en la tabla receta a comparación de las anteriores tablas. También voy a utilizar mi base de datos que utilicé en la práctica anterior, en donde solamente tengo la tabla medida y la tabla tiempo. Por último, voy a utilizar MySQL Command Line Client, ya que es con lo que programé, o más bien creé mis tablas en las primeras prácticas y se me hacía más fácil. Así que lo primero que voy a hacer es entrar. Voy a ingresar mi password. Y una vez entrado, lo primero que hay que hacer es seleccionar mi base de datos, que es 2020-07-74 recetario. Y le ponemos dos puntos. Una vez que hice database changed, que significa que mi base de datos ha sido cambiada y estoy utilizando la que yo necesito, primero, una vez aquí, voy a mostrar las tablas que tengo con el comando o la sentencia show databases. Y aquí tenemos, bueno, este es de las databases, pero aquí se muestra mi database principal y eso sería show tables. Y aquí están, de mi base de datos que estoy utilizando ahorita, tengo la tabla medida y la tabla tiempo. Bueno, lo que primero que yo hice fue crear las dos tablas, que sería tabla ingredientes y la tabla receta. Para crear las tablas ingredientes utilicé create table y luego puse los elementos, que sería id ingrediente, que sería mi primary key, y la descripción, que sería de tipo varchar. Así que lo primero que hay que hacer una vez en mi base de datos es poner create table tbl ingredientes
y abro un paréntesis. Anteriormente yo lo había hecho, bueno, todo esto justamente dentro del paréntesis, pero de esta manera se ve más organizado. Una vez hecho esto, le doy enter y me sale esto de que significa que mi sentencia o mi acción aún continúa. Así que voy a poner id ingrediente de tipo int, que no puede ser nulo, que no puede estar vacío y que es autoincremental. Y que es llave primaria. Ponemos una coma de que significa que mi sentencia aún no ha terminado y ponemos varchar descripción, que será de varchar y de largo 30 y que tampoco puede ser, que no puede estar nulo. Una vez hecho esto, le doy otra vez espacio o enter y al final lo cierro con un paréntesis y dos puntos. Y la tabla se ha creado como aquí dice. Y aquí en Workbench simplemente voy a refrescar todo y aquí aparece la tabla de ingredientes. También como son las tablas de mi anterior trabajo, siguen igual, aún tienen sus elementos y sus, bueno, los datos de cada elemento, que por ejemplo id medida, descripción, etcétera. Y aquí está la tabla de ingredientes, que aquí están sus dos nuevos que dice que no pueden ser nulos. Una vez creado esto, aquí también puedo darle show tables y también aquí aparece tbl ingredientes. Lo siguiente fue crear la tabla receta, como aquí se muestra, y utilicé toda esta sentencia, que sería la id receta, que es la primary key, la descripción, que es varchar, perdón, que no puede ser nula, el nombre, que también es varchar, que tampoco puede ser nula, el procedimiento, aquí también es varchar, pero le puse un poco más de tamaño, ya que puede ser distintos pasos, hasta inclusive puede ser más, pero yo solamente le puse 70 para dar un ejemplo. Tampoco puede ser nulo, ya que si es una receta, tiene que mostrar qué tipo de proceso, si no, no sería una receta. Y al final el número de personas, que es de tipo int y que tampoco puede ser nulo. Anteriormente tuve el problema de que se me olvidó ponerle las comas y me salía error. Pero una vez que le puse las comas, simplemente ya me funcionó. Así que vamos a crear la tabla con create table, tabl receta. Listo. Una vez hecho esto, le ponemos id receta de tipo int, que no sea nulo, auto incremental, casi cometo un fallo poniéndolo en español, que es la llave primaria, y le ponemos una coma. Luego seguimos con descripción de tipo varchar, que será de 30, uy, y que tampoco puede ser nulo. Le ponemos otra coma para que aún diga que mi sentencia todavía no ha acabado. Luego agregamos nombre, que también es de varchar, que tampoco puede ser nulo. Aquí me falta un espacio, ahí está. Otra vez coma. Procedimiento, que también va a ser de varchar.
Aquí el único cambio con los anteriores es que es más extensa. Tampoco puede ser nulo. Y el número de personas, que va a ser de tipo int y que no sea nulo. Al final no le pongo coma porque hasta aquí termina mi sentencia. Y simplemente pongo un paréntesis y dos puntos. Y listo, se creó la nueva tabla. Le doy a refrescar y aquí sale TBL receta. Y aquí está, se muestran sus elementos. Una vez creadas estas tablas, eh, lo último que hice fue crear las... Bueno, también voy a mostrarlo aquí. De que aquí está la nueva tabla, tabla receta. Y por último, lo único que hice fue crear las foreign key en cada una. Y lo primero que hice fue crear la foreign key en la tabla ingredientes. Así que lo primero que hay que hacer es saber qué tipo de dato es la llave que es medida, si no me equivoco. Sí, de la tabla de medida, la primary key de la tabla medida, que sería aquí, que es de tipo int. Una vez hecho esto, simplemente voy a crear una columna, que la creé de esta manera, que es alter table. No, es add column id medida de tipo int y que no sea nulo. También se puede comprobar con describe el nombre de la tabla, medida y dos puntos. Y es id medida primary key, es de tipo int, es autoincremental, no puede ser nulo y el default es nulo. Una vez hecho esto, simplemente le doy con la sentencia alter table y va a ser la tabla que nosotros queremos modificar. Alter table tbl ingredientes, que sería tbl ingredientes. Aquí se muestra y aquí también. Le damos un enter, un espacio, y aquí no necesitamos ninguna coma porque este tipo de sentencia se termina hasta que le pongas un dos puntos al final, digo un punto y coma al final, y luego le podemos add column id medida int not null. Esto se hace para agregarle o editar la tabla y ponerle un nuevo elemento. También se puede hacer de manera gráfica, pero prefería hacerlo en el command line. Una vez escrito esto, le doy otra vez enter. Y el after significa si va a ir después de algún otro elemento. En mi caso va a ser bch descripción. After bch descripción. Le ponemos dos puntos y listo, ya se creó o se editó la tabla ingredientes. Aquí no aparece, así que lo cierro, le doy a refrescar y en la tabla ingredientes aquí aparece id medida. Aquí. Una vez hecho esto, voy a agregar, o más bien voy a convertir id medida en una foreign key. Para esto sigo utilizando alter table para modificar la tabla y en vez de utilizar add column voy a utilizar add foreign key. Aquí anteriormente tuve un problema que fue un error de sintaxis, ya que en vez de poner
paréntesis utilicé comillas. Y también puse un punto. Y esto es lo que me ocasionaba problemas. Así que simplemente lo quité y agregué simplemente los paréntesis. Una vez explicado esto, otra vez ponemos alter table tpl medida, digo ingredientes. Le doy enter. Add foreign. Aquí también otro error es que anteriormente al escribir foreign puse primero la N y luego la G y va primero la G y luego la N. También por esta razón tuve otro pequeño error. Luego OK, abro paréntesis y pongo el elemento que se va a convertir en una llave foránea, que será ID medida. Otra vez le doy enter y la referencia es de a qué tipo de tabla o qué tabla me estoy refiriendo que será su llave principal, que en nuestro caso sería table medida, ya que ID medida es su llave principal. Así que ponemos reference, el nombre de la tabla, table medida, abrimos paréntesis, ID medida y cerramos con dos puntos, con punto y coma. Tarda un poco en procesar y listo, ya se creó. Aquí en este tipo de programa no puedo mostrarle exactamente la relación, pero sí se creó, ya que aquí no ha mostrado ningún tipo de errores. Pero sí puedo mostrarle que es la tabla ingredientes. Se creó la ID medida y aquí se puede ver un iconito en rojo que significa que es una llave foránea. Igualmente en tbl medida, aquí simplemente está la primary key. Ya por último simplemente creé la foreign key y de tiempo en la tabla receta. Así que la voy a crear. Bueno, también anteriormente busqué qué tipo de dato es su primary key, que también utilicé describe, el nombre de la tabla, tbl tiempo, que es con el cual tiene una relación, y sería id tiempo, que es de tipo int. Una vez hecho esto, simplemente voy a editar la tabla receta, le agrego una columna que sería id tiempo, que va a ser tiempo int y que no es nulo. Y también de que va a ir después de el elemento descripción o bch descripción. Lo cerramos. Listo, se creó. Le doy a refresh all y le doy a mostrar. Y acá está. ID tiempo, acá está. Una vez hecho esto, simplemente crearé su foreign key. Otra vez alter table tbl receta. Uy. Alter table tbl receta. Add foreign. Otra vez el mismo error de escritura. Y esta vez voy a decirle que en qué dato o sí que dato de la tabla voy a convertirlo en una llave foránea.
En este caso va a ser id tiempo. Y la referencia, reference, el nombre de la tabla, tbl tiempo y su primary key. Y dos puntos. Y como ver, si se pudo crear, no hubo ningún tipo de error. Y vamos a mostrarlo, que es en receta. Le vamos a refresh all. Y aquí está, id tiempo. Este signo de aquí significa que eh, es una llave foránea. Y en tabla de tiempo, aquí también está su llave principal. Y eso ha sido todo. Bueno, maestra, eso ha sido todo sobre cómo experimenté con esta creación de las tablas ingredientes y la tabla receta y sobre cómo creé sus llaves foráneas y también unos pequeños errores y de cómo lo organicé para la creación de estas tablas que acabo de mostrar. Espero que haya sido de su agrado y que tenga una linda tarde o noche.